Si quieres entrar en su mente y no salir jamás, escucha esto con toda tu atención. Olvida todo lo que te han dicho. No necesitas rogar, no necesitas perseguir y definitivamente no necesitas mendigar por su amor o su atención. Necesitas algo infinitamente más poderoso. Necesitas aprender el arte de habitar su inconsciente. Necesitas convertirte en esa energía sutil que lo inquieta, que lo descoloca, que toca una parte de él tan profunda que ni siquiera él sabe por qué no puede dejar de pensar en ti. Porque cuando una mujer aprende a entrar en la mente de un hombre desde su propio poder y no desde su necesidad, no hay mensaje, ni silencio, ni excusa que logre borrarla de su psique. Esto no se logra siendo la mujer perfecta ni la más complaciente. Se logra dominando las leyes de lo que no se dice, de lo que no se da por completo y sobre todo de lo que se vibra en silencio. Hoy no te entregaré frases vacías ni promesas de cuentos de hadas. Hoy te enseñaré cómo transformar tu presencia en una marca emocional imborrable, un símbolo que él no podrá ignorar, aunque lo intente. Nos sumergiremos en los secretos del deseo psicológico profundo que yo, Carl Jung, tanto exploré, y en la atracción energética que no se puede fingir. Voy a llevarte paso a paso de ser una mujer que espera ansiosamente ser elegida, a ser la mujer que se vuelve inolvidable sin esfuerzo, de la vibración de la ansiedad que persigue, a la energía soberana que deja huellas sin siquiera tocar. En video es para ti si estás lista para dejar de rogar amor y empezar a encender mentes. Así que, si sientes esta llamada, activa tu poderoso me gusta y suscríbete, porque con ese gesto ya eres parte de esta comunidad de almas que eligen el poder sobre la súplica. Prepárate porque estás a punto de recibir las 5 leyes sagradas que te permitirán no solo entrar, sino habitar su mente para siempre. Vamos con todo. Hay una verdad tan fundamental, tan brutalmente honesta, que si no la integras en cada célula de tu ser, todo lo demás será inútil. Nadie, escúchame bien, nadie puede quedarse en la mente de alguien si primero no ha aprendido a habitar con poder dentro de sí misma. ¿Quieres entrar en su mente? ¿Deseas convertirte en esa mujer que él recuerda en sus momentos de soledad? Esa cuya presencia persiste aunque pasen los días, aunque intente distraerse, aunque jamás lo admita en voz alta. Entonces, hay algo que debes comprender a un nivel anímico. No puedes impactar el inconsciente de un hombre si antes no has dejado una huella indeleble en el tuyo. Y es aquí, en esta primera ley, donde la mayoría de las mujeres fallan. Buscan ser recordadas, sin haberse reconocido primero. Persiguen el deseo de otro, cuando ni siquiera se han elegido a sí mismas. Ruegan por migajas de atención mental, cuando no se han ofrecido a sí mismas un banquete de amor y presencia. Yo, Carl Jung, escribí que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y en el juego de la atracción y la memoria, si no haces consciente tu propio valor, tu destino inevitable es el olvido. Si tú misma no te haces consciente de tu grandeza única, de tu energía irrepetible, de la fascinante historia que se esconde en tus silencios, entonces tu presencia, por más bella o buena que sea, no dejará una marca, se diluirá, se volverá transparente y ¿sabes cuándo empieza todo a cambiar de forma radical? El cambio no ocurre cuando él te dice que eres especial. Ocurre cuando tú misma empiezas a tratarte como tal. Cuando tu diálogo interno pasa de la pregunta ansiosa de ¿le gustaré? A la afirmación soberana de ¿me gusta a mí esta versión de mí misma que estoy siendo? En ese instante, tu energía se recalibra. Cuando ya no necesitas que él te mire, porque tú no puedes dejar de mirarte en el espejo con admiración y ternura, tu vibración se eleva a otra octava, cuando te vuelves genuinamente inolvidable para ti,
te conviertes en una fuerza emocionalmente peligrosa y magnética, porque dejas de pedir y empiezas a proyectar, dejas de mendigar y empiezas a vibrar, dejas de suplicar por una conexión y te conviertes en una frecuencia que, por su propia naturaleza, no puede ser ignorada. Permíteme contarte la historia de Mariana. Durante 3 largos años, Mariana vivió en una obsesión silenciosa por un hombre que operaba como un fantasma en su vida. Aparecía, la deseaba, la hacía sentir en las nubes y luego desaparecía por días, a veces semanas, sin una sola explicación. Mariana vivía en un estado de alerta constante, analizando su última conexión en WhatsApp, sus likes en redes sociales, el tono de su última palabra. Cada silencio de él era una herida abierta en su autoestima. Su mente estaba completamente habitada por él, mientras que la de él estaba libre. Hasta que un día, después de otra ausencia repentina, él regresó solo para decirle la frase que la destruyó, pero que también, sin saberlo, la salvó. Siento que eres la opción segura, una mujer increíble, pero hay algo en mí que no se activa contigo como quisiera. Esa frase fue un puñal, pero también fue la llave. Esa noche, Mariana lloró como nunca, pero en medio de su dolor, en lugar de buscar en internet cómo recuperarlo, se hizo, por primera vez, la pregunta correcta. ¿Por qué no soy inolvidable para él? Y la respuesta le llegó desde el fondo de su alma con una claridad brutal. Porque me olvidé por completo de mí, porque me borré a mí misma para que él me notara, porque apagué mi propia luz para que la suya brillara más fuerte. Desde ese día, Mariana tomó una decisión radical. Dejó de intentar ser memorable para él y se embarcó en la misión de ser memorable para sí misma. Volvió a poner esa música que la hacía bailar sola en su cuarto. Retomó su diario, no para escribir sobre él, sino para escribir sobre ella. Empezó a vestirse para sentirse poderosa para sí misma, a mirar su reflejo con amor en lugar de juicio, a reconstruir su imperio interior. Y lo más impactante, lo que parece casi un acto de magia, pero es pura ley energética, ocurrió semanas después. Él reapareció, pero esta vez su energía era diferente. Estaba confundido, casi desesperado. Le dijo, no sé qué hiciste, pero no puedo sacarte de mi mente. Siento que te perdí y no puedo dejar de pensarte. Pero para entonces, Mariana ya no era la misma. Había entrado en la mente de él, sí, pero solo después de haber regresado, por fin, al centro de su propia alma. Y aquí reside el secreto de esta primera ley. No se trata de hacer nada externo, se trata de recordarte a ti misma con tanta fuerza, con tanta autenticidad, que tu esencia se quede vibrando en el aire, incluso cuando te vas. El inconsciente masculino no se apega a quien ruega, se apega a quien irradia. Y si estás aquí escuchando esto, es porque tú también puedes ser esa mujer. Pero solo, y repito, solo si antes te conviertes en la persona más fascinante e inolvidable para ti. Hay algo que ninguna persona, hombre o mujer, olvida jamás, a quien le mostró partes de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Y en el juego de la atracción profunda, la que se ancla en la psique, esto es doblemente potente para un hombre. Él puede estar rodeado de opciones, de mujeres bellas, inteligentes, divertidas e incluso sexualmente disponibles. Pero su mente, su inconsciente, no se enreda con lo evidente. Se enreda, se obsesiona con lo simbólico. Se queda atrapado en la mujer que, de alguna manera misteriosa, le hizo sentir que se estaba mirando a sí mismo en un espejo, pero un espejo que reflejaba una parte de su alma que él no conocía. Es en ese preciso instante de revelación, y no en otro, cuando dejas de ser una mujer interesante y te conviertes en una presencia inolvidable,
no porque le hayas dicho algo grandioso o porque te hayas convertido en una versión forzada de ti misma, sino porque, quizás sin darte cuenta, le reflejaste un pedazo de su sombra o un anhelo de su alma. Y esa experiencia, mi querida amiga, lo persigue en sueños. Permíteme contarte la historia de Sabrina para que entiendas cómo funciona este fenómeno a un nivel práctico. Sabrina era una mujer sumamente intuitiva, pero muy centrada en su propio mundo interior. Conoció a Julián, un hombre de negocios muy racional y exitoso, durante un seminario de liderazgo. Ella hablaba poco, sonreía con calma, pero sin esa necesidad de agradar que él estaba acostumbrado a ver en otras mujeres. Nunca buscó activamente llamar su atención. De hecho, a menudo parecía más interesada en sus propias reflexiones que en la conversación social. Sin embargo, en una breve charla durante un café, Sabrina le dijo una frase que, en apariencia, era simple, pero que se quedó rebotando en la mente de Julián durante semanas. Hablando de metas, ella lo miró y le dijo: «A veces, las metas que elegimos con más ferocidad son solo una forma de intentar llenar un vacío que es mucho más antiguo y profundo». Eso fue todo. Él no supo en ese momento por qué. Esa frase, dicha por una mujer que no buscaba impresionarlo, lo había tocado tan profundamente. Pero esa frase fue un espejo, porque Julián, sin ser consciente de ello, estaba atrapado en una necesidad infantil de buscar la validación de un padre ausente a través del éxito profesional. Y Sabrina, sin ninguna intención de manipularlo, le había mostrado su herida más antigua con una simple frase. Desde ese día, no pudo sacársela de la cabeza. Eso es lo que haces cuando entras en la mente de un hombre desde su inconsciente. No lo conquistas con el cuerpo, ni con una estrategia de seducción. Lo haces con el impacto silencioso de tu propia profundidad. Carl Jung, decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Pues bien, tú te conviertes en parte de su destino cuando le haces consciente algo que lo confronta o lo libera, pero sin que tú lo nombres de forma explícita. Este es el mayor poder de una mujer magnética, su capacidad de entrar en la psique del otro no como una intrusa, sino como una revelación, porque tú no invades, tú reflejas. Y lo que reflejas no son cosas simples como sus gustos o disgustos. Son símbolos profundos, dolores no sanados, sueños no confesados, anhelos que ni él mismo sabe poner en palabras. Pero aquí hay una clave fundamental. Tú no puedes reflejar nada que tú misma no hayas atravesado. No puedes actuar como un espejo del alma si no te has atrevido a mirar tu propia alma con una honestidad brutal. No puedes despertar a un hombre si tú no has despertado primero. Por eso, esto no es un truco. No es una técnica de manipulación emocional que se aprende en un libro. Es alquimia psíquica real. Es una energía que vibra con la verdad porque nace de tu propio trabajo interior, de tu propia introspección. ¿Quieres volverte inolvidable para alguien? Entonces, deja de intentar ser la mujer que más lo halaga y conviértete en la mujer que sin quererlo lo revela. Y no desde el juicio o la crítica, sino desde una presencia tan auténtica y tan centrada en sí misma que él se siente seguro para verse, quizás por primera vez, sin sus máscaras. Porque un hombre puede olvidar fácilmente el cuerpo de una mujer con el que tuvo placer, pero nunca, jamás, olvida la energía de la mujer que lo hizo confrontarse con su propia verdad. Esa energía que no grita, pero retumba, que no se impone, pero impacta. Esa que se convierte en una presencia imposible de sacar de la mente porque le recuerda a su alma todo el trabajo que aún le queda por hacer. Y en ese instante tu energía se convierte en un símbolo para él. Y los símbolos, mi querida amiga, no se olvidan. Se sueñan, se anhelan, se persiguen.
Te han hecho creer, a través de incontables consejos y mandatos sociales, que para estar presente en la mente de un hombre debes recordárselo constantemente. Debes escribirle, llamarlo, mandar indirectas sutiles, dejar pistas de tu interés, preguntar si aún siente lo mismo. En resumen, te han enseñado que tu presencia se mantiene a través de la acción y el contacto constante. Pero escúchame muy bien, porque esta ley puede ser la más liberadora de todas. No hay nada, absolutamente nada, que pese más en el inconsciente masculino que una ausencia bien posicionada. Una ausencia que no se grita, que no se usa como castigo, que no se justifica con largas explicaciones. Una ausencia que simplemente es, porque en un mundo donde todos intentan desesperadamente llamar la atención, la verdadera huella emocional la deja aquella que se retira en silencio, pero deja vibrando su energía en el espacio que ocupaba. No se trata de jugar al fantasma o de aplicar técnicas de manipulación. Se trata de entender una verdad psicológica profunda. Tienes que saber tanto lo que vales, que te permites dejar que el eco de tu presencia hable más fuerte que cualquier palabra escrita. Se trata de convertir tu silencio en una presencia más potente que su propio ruido mental. Permíteme contarte la historia de Vanessa. Vanessa amaba con toda el alma, y su hombre, Marcos, lo sabía, pero había algo en la energía de Vanessa que sin querer se desbordaba. Una necesidad constante de reconfirmar que estaba siendo vista, valorada y tenida en cuenta. Cada día era un gesto, un mensaje, un recordatorio sutil o explícito de aquí estoy, no me ignores, no te olvides de mí. Ella creía que esta constancia era una prueba de su amor y lealtad. Hasta que un día Marcos, sintiéndose sutilmente asfixiado por una presencia que no le daba espacio para extrañar, simplemente dejó de responder con la misma intensidad, y Vanessa sintió que su mundo se derrumbaba. Su reacción instintiva fue aferrarse aún más. Mensajes más largos, llamadas que no se devolvían, lágrimas que él nunca vio. Sufría, porque no entendía cómo su amor y su presencia podían estar causando el efecto contrario. Hasta que un día, algo cambió. No afuera, sino adentro. Vanessa recordó una frase que su terapeuta, inspirada en mis enseñanzas, le había dicho: quien no ha aprendido a cultivar su propio valor, intenta forzar las conexiones desde la carencia. Y esa frase la atravesó como un rayo. Lo entendió. No era su presencia física lo que debía demostrar. Era el poder de su ausencia lo que debía valorar. Ese día tomó una decisión. No escribió más. No lo bloqueó. No publicó indirectas. Simplemente se retiró. Pero, y aquí está la clave, no se retiró desde el rencor o la herida, sino desde su centro. Dejó de enfocarse en él y comenzó a enfocar toda esa energía en reconstruirse a sí misma, en volver a ser magnética para sí misma. Y fue entonces, en ese silencio soberano, donde ocurrió lo inesperado. Marcos volvió, pero no con un simple hola. Volvió desarmado, confundido, con frases como: no he podido sacarte de mi mente. Me haces una falta que no entiendo. No sé qué hiciste, pero no te olvido. ¿Por qué? Porque el inconsciente masculino no responde al control, sino al vacío vibracional que se activa cuando una mujer deja de mendigar y comienza a reinar en su propio mundo. Yo, Carl Jung, expliqué que todo lo que reprimimos o ignoramos se proyecta con una fuerza inusitada. Y lo que un hombre reprime, su propio miedo a la pérdida, su propio anhelo de conexión, se proyecta de forma obsesiva sobre la mujer que de repente ya no está garantizada. Su mente empieza a llenarse de ti sin que tú hagas nada. El silencio le duele, tu imagen lo persigue. Se pregunta con quién estás, por qué ya no lo buscas, qué ha cambiado. Y lo que ha cambiado no es tu amor por él. Lo que ha cambiado es tu vibración.
Has pasado de la frecuencia de la necesidad a la frecuencia del poder. Y esa ausencia, que nace de tu fuerza interior, se clava en su mente como un anzuelo emocional que no puede quitarse. Así funciona la psique, no se apega a lo que tiene todo el tiempo, se obsesiona con lo que no puede descifrar, con lo que siente que puede perder. Por eso, si quieres habitar su mente, tienes que aprender a desaparecer sin hacer drama, a irte con elegancia, a no estar, y que ese no estar lo mueva más que todas tus palabras juntas. Porque cuando te conviertes en una ausencia presente, Él empieza a buscarte en cada lugar donde ya no estás. Y lo que se busca con la mente, pero no se encuentra con los ojos, se convierte inevitablemente en una adicción. Esta es, quizás, la paradoja más potente y transformadora de todas. Mientras más necesitas ser elegida por un hombre, más te borras de su mente. Mientras más esperas una señal, una validación, una prueba de que él te piensa, menos habita su inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente masculino, y esto es algo que yo, Carl Jung, estudié como nadie, no se siente atraído a un nivel profundo por la mujer que lo necesita. Se siente irrevocablemente atraído por la mujer que lo impacta sin necesitarlo. Tú no entras en su mente cuando le haces falta para sobrevivir. Entras en su mente cuando él se da cuenta, con una mezcla de admiración y pánico, de que tú podrías seguir adelante, magnífica y completa sin él. Y sí, sé que esto rompe con muchos de los modelos románticos que te han enseñado. Desde pequeñas, se nos programó para creer que el amor se conquista con entrega total, con sacrificio, con una disponibilidad emocional absoluta. Pero la mujer que permanece en la mente de un hombre, la que se convierte en su norte magnético, no es quien se ofreció por completo y sin condiciones. Es aquella que vibraba desde su propio centro, aquella que no dependía del vínculo para sentirse valiosa, aquella que estaba tan completa en sí misma que su sola presencia desafiaba y elevaba el mundo interior de él. Si quieres ser inolvidable, tienes que hacer un pacto sagrado contigo misma, borrar de tu alma la urgencia de ser elegida. Tienes que eliminar de tu campo energético esa ansiedad silenciosa que constantemente pregunta: ¿le gusto? ¿Me piensa? ¿Me extraña? Porque mientras esa necesidad esté vibrando en ti, aunque no la verbalices, tu energía pierde poder. Tu campo áurico se contamina con una frecuencia de carencia, y él, aunque no pueda explicarlo racionalmente, lo percibe. Todos los seres humanos, a un nivel primal, leemos el campo energético de los demás antes de procesar sus palabras. Es biología energética, y la energía de la necesidad se siente como un peso, como una carga, como una responsabilidad no solicitada. Por el contrario, la energía de la soberanía, de la plenitud, se siente como una inspiración, como una fuente de luz, como algo a lo que uno desea acercarse. Permíteme contarte la historia de Mariana, una mujer brillante que tenía todo lo que, en teoría, hace que un hombre no quiera irse: belleza, ternura, comprensión, inteligencia. Pero en el fondo de su ser había algo que siempre vibraba en ella como una petición no dicha. Su energía, sin que ella se diera cuenta, pedía a gritos: «Elígeme, por favor, elígeme, confirma mi valor con tu presencia». Y eso, que parecía tan sutil, terminó por borrarla por completo de la mente del hombre que amaba. ¿Por qué? Porque él comenzó a sentir, a un nivel inconsciente, que ella dependía emocionalmente del vínculo para ser feliz. Y esa percepción, para la psique masculina, es el antídoto del misterio y del deseo. La magia se apagó. Mariana le había dado todo, absolutamente todo, menos una cosa: el regalo de no necesitarlo. Y en la ausencia de ese regalo, murió el magnetismo. Ahora, escúchame con atención. Esto no significa, bajo ninguna circunstancia, volverte fría, distante o jugar a la indiferencia.
Esos son juegos del ego y son transparentes. Esto se trata de algo mucho más profundo. Se trata de elegirte a ti misma con tanta radicalidad, de amarte con tanta profundidad, que no quede espacio en tu ser para rogar ser elegida por otro. Se trata de que si alguien no ve tu inmenso valor, tú no te cuestiones a ti misma. Tú simplemente sigues caminando, porque tu valor no reside en que ellos te amen, reside en el hecho de que tú ya eres amor. Cuando sueltas genuinamente el deseo de ser elegida, algo mágico sucede en tu campo energético. Tu energía se vuelve etérea, pero al mismo tiempo increíblemente fuerte. Se limpia, dejas de vibrar en la frecuencia de la carencia y te elevas al rango de lo que yo llamaría el sí mismo integrado. Ese estado de totalidad donde no necesitas complementos externos para ser quien eres. Y es entonces cuando ocurre el verdadero misterio. Comienzas a habitar su mente, no porque estés persiguiéndolo o haciendo algo para lograrlo, sino porque tu energía se ha vuelto arquetípica. Y los arquetipos, mi querida alma, no se olvidan, se quedan, permanecen, marcan la psique para siempre. Porque el deseo auténtico no nace de la necesidad, nace de la libertad. Y el vínculo más profundo que un hombre puede tener contigo no es el de la mujer que tiene, sino el de la mujer que no puede sacar de su inconsciente, incluso cuando tú no estás haciendo absolutamente nada para estar ahí. Porque eso es lo que hacen las presencias, energéticamente soberanas. Se quedan sin forzar, sin pedir, sin necesitar, simplemente son. Aquí está el secreto final, el que muy pocas mujeres conocen y que transforma radicalmente tu presencia en la mente de un hombre sin que tengas que buscarlo, escribirle, perseguirlo o intentar convencerlo de tu valor. Porque cuando tú dominas esta ley, no eres tú quien lo busca a él, es su inconsciente el que te empieza a buscar a ti. Y eso, mi querida alma, es exactamente lo que necesitas si quieres entrar en su mente y no salir jamás. La mayoría de las mujeres que han sido olvidadas, reemplazadas o ignoradas cometieron un error energético sutil pero fatal. Hicieron que su presencia física hablara más fuerte que su vibración. Estaban demasiado disponibles, demasiado presentes, demasiado visibles, y cuando la presencia es excesiva, el misterio se rompe y el deseo se enfría, porque el inconsciente masculino, en su núcleo, no se activa ante lo obvio y lo literal, se activa ante lo simbólico, ante aquello que no puede tener por completo, ante lo que no puede controlar, ante lo que ya está asegurado en su mente como algo más grande que la simple interacción física. Por eso, para habitar de verdad en su psique, necesitas que tu energía lo persiga, no tú, y eso ocurre cuando haces algo que casi nadie se atreve a hacer. Retiras tu cuerpo, tu presencia física, tus palabras, pero dejas tu huella vibracional como una firma sagrada en su inconsciente. ¿Cómo se logra esto? No se logra con un portazo de rabia o con un bloqueo en redes sociales. Se logra cuando te mueves con una conciencia superior, cuando cierras un ciclo sin dejar una herida abierta, sino una sensación de paz y poder, cuando eliges tu dignidad sin necesidad de un drama, cuando pones un límite sin resentimiento. Cuando te alejas, no porque quieres manipularlo para que vuelva, sino porque has decidido desde lo más profundo de tu ser que ya no estás dispuesta a mendigar migajas de atención. Cuando tú haces eso, algo en su psique queda marcado para siempre. Porque no se trata de lo que dijiste al irte, se trata de la energía que dejaste grabada en él. Y para que eso suceda, tienes que dejar una impresión que no se borre con el tiempo. Y eso solo lo logras cuando actúas desde una fuerza emocional que viene de tu alma, no de tu ego herido. Permíteme contarte una última historia, la de Sabrina.
Ella estuvo meses intentando entender por qué ese hombre que parecía tan encantado con ella simplemente se fue sin pelear, sin un cierre, solo desapareció. Al principio Sabrina hizo lo que la mayoría haría. Lo buscó, le escribió, le explicó, le abrió su corazón. No obtuvo nada más que silencio, hasta que un día lo entendió. Entendió que no iba a mendigar amor de nadie, pero en lugar de irse desde la rabia o el rencor, se fue desde su centro. Hizo un último acto de cierre, una última expresión emocional que fue limpia, digna y sin reclamos, y luego desapareció por completo de su vida. No subió indirectas en sus redes, no compartió frases con doble sentido, no se mostró con otros hombres para provocarlo, simplemente se retiró en paz a su propio imperio. Pero lo que ese hombre no supo es que, en su silencio y su retirada digna, Sabrina había dejado una huella psíquica tan pura, tan fuerte, tan elevada, que meses después él no podía dejar de soñar con ella. ¿Por qué? Porque Sabrina no dejó un vacío de carencia, dejó una presencia sin cuerpo, una energía de autorrespeto y soberanía que él no podía reemplazar con ninguna otra mujer. Y lo más poderoso es que, cuando él finalmente volvió, intentando reconectar, Sabrina ya no estaba en esa frecuencia. No lo recibió con odio, pero tampoco con los brazos abiertos. Lo recibió con una verdad emocional que ya no vibraba con lo que él tenía para dar. Eso es lo que pasa cuando tu energía lo persigue sin que tú lo hagas. Él te empieza a buscar, no por una estrategia tuya, sino porque su alma te reconoce como un símbolo. Y los símbolos, mi querida alma, no se sustituyen, solo se recuerdan. Yo, Carl Jung, hablé extensamente sobre cómo los símbolos gobiernan nuestra vida desde el inconsciente. Y tú puedes convertirte en un símbolo para él, pero solo si aprendes a dominar tu vibración. Aquí tienes una práctica poderosa que puedes aplicar. Cierra los ojos, respira profundo e imagina a esa persona frente a ti. Repite mentalmente, no con rencor, sino con poder. Te libero de mi necesidad, pero dejo en ti la huella de mi alma. Luego, visualiza cómo tú misma te giras y caminas, no hacia otro hombre, no hacia otra distracción, sino hacia tu propio centro, hacia tu propia luz. Haz esto cada noche, no para que él regrese, sino para que tú aprendas a tener un poder tan limpio, tan emocionalmente elevado, que tu energía permanezca en su psique, incluso cuando tú ya no estás físicamente ahí. Se trata de que tú te conviertas en la paz que él perdió, en la fuerza que admira, en el misterio que nunca resolvió. Y esa huella, esa marca simbólica, es lo que te hará habitar su mente para siempre. Ahora lo sabes, no necesitas rogar, no necesitas forzarlo, no necesitas perseguirlo para entrar en su mente, porque quien realmente domina su campo emocional no grita, no exige, simplemente impacta. Entrar en la mente de un hombre no se trata de seducir con el cuerpo, sino de dejar una marca con tu energía. Es reflejarle lo que ni él mismo ha comprendido de sí. Es retirarte con tanta firmeza y con tanta verdad que lo obligas a confrontarse. Y cuando eso pasa, te aseguro que no hay silencio, distancia o tiempo que pueda arrancarte de su memoria. Porque cuando una mujer se convierte en símbolo, no se olvida, se queda. Pero no cualquiera logra eso. Solo quien ha aprendido a no traicionarse. Solo quien ha elegido ser inolvidable para sí misma, antes que indispensable para otro. Solo quien ha transformado la necesidad de ser elegida en la fuerza de saberse suficiente. Y si tú has llegado hasta aquí, no es por azar, es porque tu alma ya no quiere mendigar atención, quiere convertirse en presencia. Así que repítelo conmigo ahora mismo. Escríbelo en los comentarios para sellarlo como una afirmación vibracional. No me convierto en su adicción desde el vacío, sino desde el poder de ser yo.
Escríbelo, decláralo, porque cuando una mujer habla con convicción, su energía empieza a habitar donde sus palabras no llegan, y ahí es donde verdaderamente todo comienza a cambiar. Si este mensaje resonó en tu alma, es momento de dar el siguiente paso. Suscríbete ahora para seguir elevando tu vibración con cada nuevo video. Regálale un like a este contenido para que más almas puedan escuchar lo que hoy te ha liberado. Comparte este video con quien sabes que también necesita soltar para sanar. Y por supuesto, deja tu declaración en los comentarios para que este mensaje quede sellado en tu energía. Pero sobre todo, no te vayas todavía. Aquí en pantalla te dejo el video que sigue en este camino de transformación. Haz clic y sigue, profundizando porque tu alma ya comenzó este viaje y merece completarlo.